Momento traumático. Me trauma que llega un coche, choca contra otro estacionado y el ruido que hacen. ¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. Levántate, amor bien mío, lo que yo siento, mi bien, es venir. Me imagino que si en 1957 muere Pedro Infante, mi amigo Sergio, no lo conociste, no trataste con él porque eras un niño. No, Lalo, déjame decirte que en 1957, pero que lo guardo en la memoria como un acontecimiento muy grande, porque fue un acontecimiento que conmocionó al país y Sí. quizás a toda América o a todos los países de habla hispana, porque realmente Pedro Infante era el ídolo más grande que ha dado este país. Uh-huh. Y en 1957, cuando dan la noticia, recuerdo muy bien ver a mi madre llorando y ver a mi maestra de la escuela llorando. Yo no tuve la fortuna de conocerlo porque yo nazco en la segunda década de los 40, pero Pedro Infante muere en 1957 cuando yo estaba en cuarto año de primaria. Sí, dificilísimo. No, sí. Ahora, sin embargo, la vida te ha llevado a que tú seas de alguna manera promotor, realizador de discos de Pedro Infante. ¿Dónde está la relación? ¿Por qué llegaste a eso? Fíjate que la vida te va llevando por lugares donde de repente pues no sabes exactamente cuál va a ser tu destino final. Yo entro en las compañías de discos desde 1974. ¿Pero qué tenías que ver con los discos? Tú, como que tus antecedentes no estaban en el camino de los discos. Yo soy pintor realmente por carrera, pero ¿sabes qué? Me meto a la música porque a mí me llevan de chamaco, con la ilusión de cantar. Me reúno con unos amigos que cantábamos en la colonia Lindavista, allá en la Ciudad de México. ¿Tocas guitarra? Tocábamos la guitarra y cantábamos canciones en italiano. Éramos un cuarteto. ¿Por qué en italiano? Porque el líder de nosotros, o el que manejaba la batuta, realmente el que sabía cantar y tocar, Luis Ladrón de Guevara, que en la gloria esté, su esposa era italiana. Uh-huh. Y entonces agarrábamos las canciones muy famosas del famoso Festival de San Remo, uh-huh. Lalo. Uh-huh. San Remo tenía la facultad de que cualquier canción que tocaba al día siguiente se convertía en un éxito. Entonces cantábamos las canciones, la mitad en italiano y la mitad en español. Y formamos un cuarteto donde llegamos a cantar en varios lugares, llegamos a la televisión inclusive a cantar, y de repente un buen día a mi amigo Luis Ladrón de Guevara lo hacen director de promoción de RCA Víctor en los años 70 y nos jalan a nosotros para que nos vayamos para allá. Y con esto vamos a llegar a Pedro Infante, porque de una u otra manera era una promesa que habíamos dicho Sergio y un servidor, de que este programa sería de solo Pedro Infante. Sí, la verdad es que, mira, yo no me canso de decir, Lalo, que Pedro Infante, a 65 años de haber muerto, 65 años de haber muerto, sigue siendo el ídolo más grande de este país. No es fácil un acontecimiento como este a nivel mundial, no solamente en México. Quizás yo no dudo que cuando John Lennon o Frank Sinatra o ese tipo de artistas cumplan 50 años de muertos, la gente los va a seguir recordando porque son grandes personalidades. Pedro Infante, después de 65 años, no solamente ha caído su popularidad, cada vez está más alto en sus niveles. Y déjame decirte que algo que vale la pena y no me canso de repetirlo, hoy en día, Lalo, la gran mayoría de la gente que admira a Pedro Infante no había nacido cuando Pedro Infante ya había muerto. Ahora, ahí está la cosa. Ya había muerto, pero bueno, hay una teoría por ahí, o no sé, un cuento, pues, en donde dicen que Pedro Antonio es el verdadero Pedro Infante, que él nunca murió y que lo hicieron gente que lo estuvo protegiendo porque era el ídolo del pueblo y no lo iban a matar. ¿Y cómo está esa historia? ¿Qué hay verdad y qué hay mentira ahí? Mira, Lalo, esto lo va a entender muy bien la gente.
cuando un artista a nivel mundial muere en plenitud de su vida, la gente difícilmente acepta que ya se murió su ídolo. Y esto pasó, pues, la gente debe recordar algo más actual. Juan Gabriel no ha muerto para mucha gente. Michael Jackson no ha muerto. Elvis Presley no ha muerto. Carlos Gardel no ha muerto en la Argentina. Varios artistas que mueren en la plenitud de su carrera. Y déjame decirte que Pedro Infante es, bueno, hay un artista muy, muy famoso de los años 40 que la gente debe recordar, alguna gente todavía, Glenn Miller. Glenn Miller muere en 1944 durante la guerra, su avión desaparece en el mar. Director de orquesta. Una de las orquestas más famosas de las grandes bandas de los años 40 y 50. Y déjame decirte que la gente aseguraba que Glenn Miller vivía todavía. Que no había caído en el mar, que no había desaparecido y que estaba en una isla. Así es. Además creo que era ya sin piernas, ¿verdad? Ya minusválido, vivía en las islas del sur, escondido con otra familia. Se crean muchas historias y Pedro Infante no se mantiene al margen de esto. Y obviamente Pedro Infante decía a mucha gente que no había muerto y que andaba por ahí alguien cantando todavía como Pedro Infante y que le encontraban mucha similitud pensando en lo que había sido Pedro Infante a través de los años, en lo que se iba a convertir. Allá se apuesta la vida. Se respeta al que gana. Pero tú que conociste, aparte de la familia, Sí. ¿sabes el caso de su hija con respecto a Eso ¿Nos fue puedes un platicar caso, un poco de eso? Sí, Pedro Infante tenía 2 hijas, Lupita y Irma. Irma una vez se le enfrentó a este hombre, no sé ni cómo se llamaba, José Pedro o Pedro Antonio. Bueno, Pedro Antonio. y le dijo, oiga señor, ¿usted es Pedro Infante? Usted es Pedro Infante. Y Así a su cara. Sí, preguntaba. Y el señor le dijo, nunca lo aseguraba, él lo evadía siempre. Y dice, mire señor, si usted vuelve a decir que es mi papá, yo lo voy a meter a la cárcel. Y obviamente pues aquel hombre dijo, pues ¿tú quién eres? Yo soy la hija de Pedro Infante y usted no es mi padre. Entonces pues ya lo desenmascaró y todo. Pero este hombre era muy hábil. Él decía, bueno, yo cuando le preguntaban si él era Pedro Infante, él decía, la gente quiere que yo sea Pedro Infante. Era una evasiva muy fácil. Y bueno, esa es una de las grandes historias de la gente que viene a suplantar a alguien ventajosamente. Hay gente que dice que es Juan Gabriel y anda cantando por ahí. Y hay gente que decía que era Michael Jackson y andaba cantando. Y también Jim Morrison, quién sabe dónde seguramente, cantaba. Seguramente Jim Morrison muere en plenitud de su vida también. Oye, regresando otra vez a Pedro Infante para no irnos a otros lados. Sí. Háblanos de este disco porque además creo que es algo fuera de serie. Y además me decías que parece que no ha habido alguien que venda más discos que Pedro Infante. Fíjate que Pedro Infante, aparte de ser el máximo ídolo de México, Pedro Infante, si hubieran existido los récord Guinness, Pedro Infante hubiera tenido 2 récord Guinness en este país. Pedro Infante es el único artista cantante mexicano que tuvo simultáneamente 52 discos en el mercado. Te hablo de que si tú ibas a la tienda, tú podías escoger entre 52 discos diferentes, 52 opciones diferentes de un disco de Pedro Infante. Ningún artista los ha tenido. ¿Uno por semana? No, imagínate más. Y el otro récord Guinness, si es que hubiera, y que sigue siendo todavía, es que Pedro Infante ha sido el vendedor más grande, el disco que más se ha vendido en este país es un disco de Pedro Infante. Y la gente debe imaginarse cuál es ese álbum. Sí, señor. Las Mañanitas con Pedro Infante es el disco que se habla de casi 20 millones de copias vendidas de Pedro Infante. Que en ese tiempo no era un número fuera de serie. Bueno, la gente se debe de recordar que en los años 50 y 60 el único disco de Mañanitas que existía en el mercado era el disco de 78 revoluciones de Pedro Infante cantando Las Mañanitas en la cara A y En tu día en la cara B. Sí. Ese disco vendió más discos que Michael Jackson, bueno, ¿para qué hacer comparativos? Nadie ha vendido más discos que Pedro Infante. En ese tiempo yo creo que ese de Bing Crosby de White Christmas. Blanca Navidad, que es el disco más vendido. El sencillo más. Bueno, sí, en México nadie ha vendido tantos discos como Pedro Infante, es el vendedor número 1. Perfecto. Bien,
¿Cómo es que llegas tú a producir este disco y por qué? Bueno, yo me mantengo desde hace más de 35 años en la marca Peerless. La gente debe recordar que Peerless fue la primera compañía de discos en México desde 1930, antes que llegara la CBS, la RCA Victor, la Polygram. Antes de todas ellas, la compañía precursora de los discos en México se llamó Discos Peerless. Y Pedro Infante grabó para Discos Peerless casi toda su trayectoria. ¿Cuántos discos grabó Pedro Infante? Mira, discos exactamente no te puedo decir, pero sí te puedo decir canciones. Okay. Pedro Infante grabó para en toda su vida 349 canciones para Peerless y 2 para RCA Victor. Uh-huh. Fíjate qué cosa tan curiosa. En 1942, Pedro Infante cantaba por ahí, hacía esos pininos. ¿Era mesero? Era mesero en un restaurante que se llamaba El Waikiki, en el centro de la Ciudad de México. Y alguien lo escuchó y dijo, oye, este muchacho canta. Y se lo llegan a grabar al RCA Victor y graba 2 canciones, 2 boleritos rítmicos cubanos que se llamaban Guajirita y Te Estoy Queriendo. ¿Por qué 2 canciones? Porque graba un disco de 78 revoluciones. Lo graba, sale al mercado y no pasa nada, Lalo. Resulta que aquel disco pues, es un verdadero fracaso y el director artístico de la RCA le dice, oye muchacho, aparte de cantar, ¿qué otra cosa sabes hacer? Y Pedro Morondo dijo, bueno, pues soy carpintero y soy peluquero. Y le dijo, pues síguele por ahí, porque en la música no te veo muchas posibilidades. Bueno, y entonces resulta que el disco se queda archivado y ese disco ahí se queda por más de 50 años, Lalo. Y tuve la suerte de rescatar esa grabación y meterla en ponerla aquí. Y ponerla en este álbum. ¿Guajirita aquí, fue la primera que grabó? ¿Guajirita? Guajirita. ¿Esa fue la primera que grabó? Fue la primera que grabó. ¿Y la última que grabó? Fíjate, esa polémica existió por muchos años porque no se sabía exactamente cuál canción había sido la última que había grabado Pedro Infante. Yo tuve una polémica con Carlitos Monsiváis, el escritor, uh-huh, que me hizo favor de regalar este libro que aparece aquí. ¿Puedo leer? Sí, adelante. Este libro me lo regala, el libro, me lo regala Carlos Monsiváis en su visita a Querétaro. Carlos habla de la vida de Pedro y yo hablo de la vida musical de Pedro. Yo me atreví a contradecirle al maestro Monsiváis porque él me decía que había grabado 360 canciones y le dije, no maestro, grabó 351 canciones, nada más. ¿Por qué estoy tan seguro de lo que te estoy diciendo, Lalo? Y esto quiero que sepa la gente. Yo tenía acceso en Peerless a las bitácoras donde Pedro Infante entraba a firmar cada vez que se había hecho una grabación, iba firmando y se le iba dando un orden consecutivo a los másters de grabación. Uh-huh. Entonces resulta que el mismo día que Pedro Infante entra al estudio en diciembre de 1956. Uh-huh. Él entra a grabar y graba 4 canciones, pero cronológicamente nosotros vimos las bitácoras cómo fue firmando Pedro Infante y resulta que la última canción que grabó Pedro Infante se llamó La Cama de Piedra de Cuco Sánchez. ¿Es la que fue mucho éxito para Lola Beltrán? Sí, se hicieron muchas versiones, inclusive una versión del mismo Cuco Sánchez. Pero la última grabación que hizo Pedro Infante en su vida se llamó La Cama de Piedra. Hoy lo podemos decir con toda veracidad, porque bueno, yo tengo acceso a los archivos Peerless y ahí estuvimos viendo toda esta información. Pero volviendo a esto que es muy importante, que la gente lo quiera ver, vea este disco, es que por primera vez en este disco juntamos las 351 canciones de Pedro Infante. Aquí aparecen. Uh-huh. ¿Y también están en orden cronológico? Están en orden cronológico. Sí me gustaría mostrarte un poco, porque aquí aparecen 20 discos de Pedro Infante. Mira, esto sí me gustaría que la gente lo viera. Este es un disco de Pedro Infante de 78 revoluciones. Uh-huh. Ahí están una canción por la cara A y una canción por la cara B. No es el de Guajirita, porque es decirlo. Pero aquí aparecen todas las grabaciones de Pedro Infante. Aquí están los 20 discos de Pedro Infante en orden cronológico, y aquí aparecen 1942. Aquí aparece, y aquí vas a ver Guajirita y Te Estoy Queriendo. Sí, son la 1 y la 2. La 1 y la 2. Son las primeras canciones que grabó
Pedro Infante en 1942. En 1946, en 1944, el ingeniero Klingworth de Discos Peerless dice, oye, pues esta grabación me interesa, me lo quiero llevar para Peerless. Tenía una visión tremenda. Era un visionario, realmente muy importante. ¿Te lo aviento o te lo...? No me lo avientes, No, mejor, okay. mejor, tengo miedo de no cacharlo, y es una joya, ¿eh? No, sí, claro. Déjame decirte que se lo llevan para Discos Peerless, y el ingeniero Klingworth, que era el director artístico de Peerless, se lo lleva a grabar, y lo rescata. Y a partir de ese momento, de 1944, toda la vida artística en la música grabada es en Discos Peerless. Fíjate qué visión tan importante. Nada más que se lo lleva a Peerless y no lo pone a grabar boleritos románticos, lo pone a grabar música ranchera. Y graba el Durazno como primer tema. ¿Es la primera en Peerless? Es la primera en Peerless, Perfecto. el Durazno. Y graba una canción, y es una canción ranchera. Y la gente descubre a un Pedro Infante cantando ranchero, pero no un cantante ranchero con esa voz espectacular de Jorge Negrete, por ejemplo. Es un cantante a medio tono, con un tono muy agradable. Le encuentran por ahí y Pedro Infante se convierte en el máximo ídolo. Como cantante de pueblo, ¿no? O sea, soy representante del pueblo, Sí. sin ser el supercantante, pero tampoco un cantante malo, mediocre. No, Canta muy bien. el era tipo. un cantante extraordinario, con una tesitura muy especial. Déjame decirte que hay una anécdota muy bonita cuando el maestro Manuel Esperón, le dice, oye muchacho, no trates de cantar como Jorge Negrete, porque nunca vas a cantar como Jorge Negrete, porque tu tesitura no te da para eso. Canta como tú, canta a tu medio tono, y ¿sabes qué? Que si tú le vas a llevar, Jorge Negrete le puede llevar serenata a la muchacha que vive en el 5º piso, y la va a escuchar a Jorge Negrete. A ti te va a escuchar la del primer piso, pero a lo mejor te va a salir, hasta te va a dar un beso. Claro, sí, eso va a ser la diferencia. Palabras del maestro Manuel Esperón, Sí. y se le quedó para toda su vida a Pedro Infante. Oye, ¿qué pasa con las canciones de cine? Porque hizo muchas canciones Bueno, en cine, hasta cuando- cantaba en inglés. Sí, claro. Cuando yo te digo que grabó 349, pues son 351. 351, incluyendo las dos de Héroes de Víctor, son canciones que graba en estudio. En estudio. Una grabación en estudio es una grabación que no se puede parecer a otra porque es una grabación muy bien estudiada. La tecnología que tiene el estudio, bla, 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 todo esto, pues obviamente sale una grabación de mucho éxito. Pero hay canciones que Pedro grabó solamente para el cine. Esas canciones salen a la venta en otra marca de discos, en Orfeón, salen a la venta, pero las canciones sacadas, extraídas directamente de la Sin película. ninguna fidelidad. No es que yo quiera decir que las mías son mejores, pero bueno, se hacen esas grabaciones. Yo me moría por ganas de grabar las coplas de Pedro Infante y Jorge Negrete. Qué bonito. ¿Te acuerdas? Pedro Malo y Jorge el Bueno. Nunca las pude conseguir porque eso lo tenía Discos Orfeón, sacado directamente de las películas. Tú lo dices, lo sostengo, no te vayas a cansar, no le saques, si le saco, pues se acabó este cantar. Se me está ocurriendo algo, pero no sé si decírtelo o no, porque Tú dímelo, Lalo. me puedes golpear aquí. La canción que Pedro Infante me dirigió a mí. Se agacha y se va de Lalo. Bueno, mejor síguele, sí, vamos a ir con otro. A Mira. ver, platícanos de este. Este se hace muy interesante. Mira, Pedro Infante ha hecho 20,000 cosas, o le han hecho 20,000 cosas. Esto es algo que a lo mejor para mucha gente va a caer en la ridiculez, o en algo que a lo mejor va a decir, ¿qué es eso? Pero fue Por Dios? cosa de la Pero época. solamente a Pedro Infante se le puede perdonar una cosa como esta. La gente de algún tiempo que nos está escuchando se ha de acordar que las niñas de antaño se divertían recortando muñequitas de papel y recortando la vestimenta que le iban a poner a esas muñequitas de papel. Entonces, tenían la muñequita y tenían el vestuario que se lo iban poniendo poco a poco a las muñequitas. Que tenían 2 cejitas, y Tenían entonces las 2 cejitas. doblaban y le ponían a la niña. Pues eso es lo que traigo aquí, Lalo. Vaya. Espero que no te rías, pero esto es el vestuario de Pedro Infante. Wow. Este es lo que como tú puedes vestir a Pedro Infante recortando con su ropa. Y aquí están las cejitas a las que tú te refieres. Sí, Estas son.
Entonces, aquí te puedes vestir Y a eso Pedro que yo Infante creo como que quieras. casi nadie lo tiene o nadie lo No, tiene. yo no he sé visto dónde otro, sacaste yo no he eso. visto otro. Esto me lo consiguió uno de mis hijos, me lo trajo una vez y dice, mira papá lo que te conseguí. Yo no lo podía creer, decía, ¿qué es eso, por Dios? La vestimenta de Pedro Infante, de sus películas, y aquí lo puedes ver en las Islas Marías, aquí lo puedes ver como piloto, aquí lo puedes ver con como policía de tránsito. Bueno, esta es una cosa Es una excepcional. joya, ¿no? Es una joya. Y aquí ves a Pedro Infante en calzoncillos para vestirlo. Este tipo de cosas solamente se le pueden perdonar a un ídolo como Pedro Infante. Ok. ¿Sí? Oye, y volviendo a las grabaciones, ¿cómo llegas a enterarte exactamente? Bueno, ves en la bitácora, pero ¿cómo te llegas a enterar que son exactamente estas grabaciones y dónde vas a conseguir todo ese material? Porque me imagino que Pirles no guardó todos los másters. Supuestamente nosotros, cuando yo me meto a la labor de hacer eso, que me llevó 2 años hacer esto, Ah, ok. salen del 2007. Este álbum sale a la venta en 2007. Es muy difícil conseguir. Yo dije, vamos a ver cuántas grabaciones hizo Pedro. 349 para Pirles. Ok, pum, pum, a palomear, ya la tengo. Termino de hacer todo el track listing o la lista de todas las canciones que van a salir y faltan 4 canciones. Y no está completa tu lista, No si está faltan 4. completo. ¿Y ahora? Entonces, si yo presumo que aquí están las 351 canciones de Pedro Infante, pues faltan 4. Conseguimos 4 que se habían perdido en Estados Unidos. ¿Alguien las había comprado? Un integrante del Mariachi Vargas me dice, yo sé en dónde las puedes conseguir. Ujú. Y las conseguimos en Sacramento, California, con un coleccionista que él las tenía en su poder, pero las pudimos rescatar y las pudimos también incluir en este álbum. Wow. Es una historia muy, muy, muy interesante esa. En esa parte rápida, ya por tiempos, las esposas, novias de Pedro Infante, ¿a cuáles conoces y qué relación pudiste tener con ellas ya para platicar de la vida de Pedro? No me metas en Honduras, Lalo. Estoy hablando artísticamente de tu Bueno, trabajo, ¿no? es sabido que Pedro tuvo una esposa. Pedro era músico desde muy chico. Pedro en Culiacán, en Los Mochis. Realmente Pedro Infante no nace en Guamúchil, como ¿No? se dice. ¿Como No. dicen? ¿No? Pedro Infante nace en Mazatlán. Y hay un acta de nacimiento, pero ¿sabes qué? Él desde muy chico es músico porque su papá tiene una orquesta, la banda La Rabia. La rabia, sí. Entonces se viene a México y resulta que él se empieza a ser famoso cantando, no actuando, cantando. Sus inicios de Pedro siempre fueron cantando, ¿sí? Pero no me quiero desviar. Me preguntaste que Sí, de su familia, ¿cómo la conoces? bueno, sí, te quiero decir que yo tengo la fortuna de conocer a la familia, tengo acercamiento con ellos para poder llegar a hacer todo esto. Esta Pues materia. obviamente yo no me dedico solamente a hacer la grabación, me dedico a escribir un poco de Pedro Infante con datos que me proporciona la familia. Y esto que mostré el otro día como un acontecimiento, como un avance, esto me lo regala inclusive Irmita Dorantes. Sí, me adoran. Estas son ¿Esas escuelas de dónde salen? las escuelas de Pedro Infante. Las usó en varias películas y Irma me dice, me gustaría a ver si algún día podemos hacer un museo para Pedro Infante. No existe un museo para Pedro Infante. Entonces dice, el día que ese museo se haga, toma para que inicies el museo y podamos empezar un museo digno para la historia de Pedro Infante. Y me regala este libro también. Y bueno, las escuelas me lo regala con esta carta, en donde me certifica que son las escuelas de Pedro, y un libro autografiado. Aquí hay algo que, bueno, lo voy a mostrar porque que quizás a la gente le pueda interesar. Esta es Irma Dorantes hoy en día, después malita, muy malita, y con un servidor sí, aquí estamos Irma y yo. Irma enferma, desgraciadamente, pero se conserva en este momento. Ella es Irma Dorantes. Oye, nada más una última pregunta por el tiempo. Sí, ¿De veras Pedro Infante venía a Tequisquiapan? sí, señor. ¿Por qué? Pedro Infante tenía un gran cariño por Tequisquiapan y por Querétaro, porque él tenía una relación fuerte con un par de
de amigas que tenía aquí en... Qué raro, pero bueno. Bueno, para la gente y un amigo con el que desayuno prácticamente todas las mañanas dice que él era de los niños que llegaban a Tequisquiapan, hoy es el cronista de la ciudad, y me decía que ellos empezaban a ver el avión cuando Pedro Infante iba a aterrizar y los niños salían corriendo, ahí viene Pedro Infante, ahí viene Pedro Infante. Y entonces él venía realmente a ver a un par de amigas que él tenía muy guapas aquí en Querétaro, eran de Tequisquiapan, y algún día vamos a platicar de ellas, e inclusive, si tú me permites, la invitamos al programa para que venga para acá. Perfecto. Es una historia muy interesante. ¿Y les aventaba una especie de bolo a los niños o es nada más No, sí les aventaba. ¿Sí les aventaba? Él era muy dadivoso. Él el día de los Reyes les regalaba juguetes a los niños, decía, era un tipo muy desprendido y realmente la gente lo quería. Estas son las cualidades que puede tener un artista, precisamente de estas características que le dan la categoría de ídolo. Muy pocos artistas tienen esa categoría de ídolo, Lalo. Pues esa bondad, esa forma de ser, esa forma de vivir la vida, es precisamente lo que ha hecho, como dice muy bien Sergio, un Pedro Infante que hasta la fecha sigue estando dentro de nosotros. Sergio, mil gracias. Mil gracias a ustedes también por estarnos acompañando. Que te canta tu dueño y es por tu amor. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde Cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.